¿Cuánto miedo cabe en una carta escrita con manos temblorosas? No es un libro, no es un diario, es apenas una hoja sucia, manchada con grasa y sangre seca. Pero cuando Joaquín Murrieta la abrió en aquella cantina perdida del norte, supo que algo terrible se avecinaba, no por las palabras escritas, sino por lo que se leía entre las líneas. Eulogio Barragán, un viejo herrero que le debía la vida desde los días más salvajes de la frontera, lo llamaba con urgencia desde los altos del silencio. Un lugar donde las noches duran demasiado y donde los árboles parecen guardar secretos que nadie se atreve a decir en voz alta. En su carta, Eulogio no hablaba de ladrones ni de bandidos. Hablaba de cuerpos deformes, de huellas imposibles, de un ser que camina erguido, que aúlla cuando la luna se alza y que deja los huesos limpios, como si el hambre no tuviera fin. Un hombre lobo. Sí, esta historia es real dentro de las leyendas del viejo oeste, y no es solo una historia de terror. Es una advertencia, porque cuando Murrieta cabalgó hacia el norte, no lo hizo por deber, lo hizo porque aún cargaba una promesa incumplida, y porque sabía muy en el fondo que esa criatura lo estaba esperando desde mucho antes que la carta llegara. Prepárate para entrar en una zona prohibida de la memoria, donde el miedo respira bajo la tierra seca y donde los monstruos no necesitan esconderse, porque nadie queda vivo para contarlo. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas, malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar, vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. El polvo cubría todo como si el tiempo mismo hubiera decidido enterrar ese pueblo sin necesidad de palas. Joaquín desmontó sin hablar. Cada paso que daba sobre la tierra cuarteada resonaba demasiado fuerte. Incluso los cuervos guardaban silencio. En los altos del silencio, ni el eco se atrevía a responder. La herrería de Eulogio seguía en pie, pero era solo una carcasa oxidada de lo que había sido. El yunque estaba cubierto con un paño ennegrecido, y sobre la mesa de trabajo, un rosario colgaba a medio deshilachar, empapado en lo que parecía aceite, o algo peor. El viejo herrero no parecía el mismo. Tenía los ojos hundidos, las uñas rotas, el alma desgastada. Su voz tembló cuando lo dijo, como si nombrar a la criatura le abriera de nuevo una herida que aún supuraba. No es un animal, Joaquín, camina como nosotros, pero sus ojos no son de este mundo. Murrieta no respondió, solo asintió, como quien ya sabía lo que iba a escuchar. Había aprendido, en tantos caminos andados, que hay cosas que no se cazan con rifles. Se arrastran por la conciencia, se esconden en las grietas de la memoria, y cuando vuelven, lo hacen para quedarse. Eulogio apartó una manta vieja. Debajo había una caja de madera, sellada con alambre y marcas talladas que no eran cristianas. Al abrirla, el olor lo golpeó como un puño. No era sangre ni carne, era algo más profundo, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Dentro estaban los restos de un cráneo destrozado, con los dientes humanos, y una mandíbula bestial que no coincidía con ningún animal conocido. «Esto era Tomás», murmuró Eulogio bajando la mirada. «El hijo de Marta». Joaquín cerró los ojos. Marta había sido comadrona del pueblo, una mujer con la piel endurecida por la vida y los ojos tan profundos como los pozos, secos. La recordaba cantando nanas al atardecer, cuando la frontera aún tenía esperanza. Ahora estaba muerta. La encontraron colgada de un árbol, en posición de oración, pero con la lengua arrancada. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que no se trataba de un castigo humano. Él también lo escuchó, continuó Eulogio.
Lo escuchó llamarlo por su nombre. Dijo que era la voz de su padre, aunque su padre lleva 5 años enterrado bajo piedra y cal. Salió por la noche. Lo seguimos hasta el Lincentosentop Cañón. Lo encontramos a la mañana siguiente, no entero. Joaquín tomó la mandíbula con las manos cubiertas por guantes de cuero. El hueso vibraba con una especie de calor interno, como si algo aún lo habitara. No era la primera vez que se cruzaba con lo imposible, pero había algo en esta criatura que lo perturbaba profundamente. Una presencia, una inteligencia silenciosa que jugaba con el dolor humano como si fuera barro moldeable. Esa noche durmió bajo el techo calcinado de la antigua iglesia del pueblo. Las paredes estaban marcadas con símbolos torcidos, pintados con ceniza. Los bancos habían sido dispuestos en círculo, como si en vez de misa allí se hubiera celebrado un rito olvidado. Joaquín no rezó. Hace años que sus palabras ya no llegaban a ningún cielo. En la madrugada, cuando los grillos callaron de golpe, algo rozó el tejado. Un crujido seco, luego el llanto de una niña. No había niños en el pueblo. Murrieta salió con el rifle en las manos. Todo estaba quieto, salvo el polvo que giraba lentamente en el aire. La luna, alta y enferma, teñía de blanco las siluetas de las casas rotas. Frente a la herrería encontró huellas. No eran frescas, pero tampoco antiguas, profundas, alargadas, con forma humana, pero con garras, como si los dedos hubieran sido estirados por la necesidad de desgarrar. El viento cambió de dirección. Trajo un olor agrio, húmedo. Algo se movía detrás del granero, algo que arrastraba su peso como si le costara cargar con lo que era. Y entonces lo vio, solo por un segundo. Una figura alta, encorvada, cubierta de un pelaje oscuro que parecía absorber la luz. Los ojos, sí, los ojos, no brillaban, se hundían, como si fueran pozos de hambre insaciable, como si cada mirada suya fuera una condena. Joaquín no disparó, no porque no pudiera, sino porque supo, con una certeza que le heló el alma, que ese disparo no habría cambiado nada. Aquello no estaba allí para morir. Estaba allí para recordarle algo que había querido olvidar. Volvió a la herrería al amanecer. Eulogio lo esperaba con el rostro empapado en sudor frío. Había oído el llanto, también la respiración pesada, como si algo grande se hubiera detenido junto a su puerta sin entrar. «Cada noche se acerca más», dijo el herrero temblando, «pero no entra, no aún». Murrieta entendió. No buscaba víctimas, buscaba otra cosa, algo que el pueblo había hecho o escondido, algo que lo llamaba, y en lo más profundo de su pecho, algo en él comenzó a recordar. Una promesa rota, un nombre, susurrado al borde de la muerte, una cruz de hierro enterrada en el lugar equivocado. Joaquín sabía que para entenderlo tendría que caminar donde nadie más se atrevía. Al viejo pozo, el que está detrás de la misión abandonada, el que no se ha secado jamás. Aunque nunca llueve, el aire junto al arroyo estaba quieto, pero cargado de algo más denso que el polvo. Era como si la tierra misma evitara respirar. Joaquín se arrodilló frente al cuerpo destrozado de Tomás Arrieta, su rostro bañado por la sombra temblorosa de los mezquites secos. El muchacho tenía apenas 20 años, y lo poco que quedaba de él no se parecía ya a un cuerpo. Lo habían abierto como se abre un animal en matanza, pero con una intención distinta. No por hambre, sino por furia. El pecho partido como una flor podrida, los huesos expuestos y limpios, los ojos arrancados de cuajo y una expresión congelada en un grito mudo, como si lo último que vio no perteneciera a este mundo. Joaquín no dijo nada al principio, solo se mantuvo allí, en silencio, con el sombrero entre las manos, como si ese simple gesto fuera una forma de pedir perdón. No a Dios, sino al desierto.
por haber traído algo que jamás debió volver. «Esto no lo hizo un puma», murmuró al fin, sin levantar la vista. Eulogio asintió, los ojos clavados en el horizonte como si esperara ver la figura que lo atormentaba desde hacía semanas. «Ni un hombre», agregó. «¿Y entonces qué?». El herrero tragó saliva, los labios secos como cuero expuesto al sol. «Lo que queda de uno». Las palabras cayeron como plomo. No eran metáforas, no eran locura, eran verdad desnuda, dicha por alguien que había visto demasiado. Joaquín se incorporó despacio. No miraba ya el cadáver, sino los árboles. Las copas resecas parecían inclinarse hacia el lecho del arroyo, como testigos mudos de una ceremonia de muerte. Más adelante, entre las piedras agrietadas, encontró algo. Una cadena rota. En el extremo colgaba una medalla con la imagen desfigurada de San Sebastián. Al reverso, un nombre grabado a mano: Marta Arrieta, la madre de Tomás. Joaquín la conocía. La había visto años atrás, vendiendo remedios de hierba junto a la capilla abandonada de San Jerónimo. Decían que hablaba con los muertos, que había cruzado el desierto sola, sin bestia ni agua, guiada por las voces que solo los condenados escuchan. Al llegar a su choza, la encontró sentada en el umbral, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos fijos en nada. El viento le enredaba el cabello gris, y un fuego apenas vivo crepitaba a sus espaldas. «Me lo quitaron», dijo sin que Joaquín preguntara. «No por castigo, por sangre». Ella ya lo sabía. Lo había soñado, o tal vez lo había visto en el reflejo del agua antes de que el pozo comenzara a teñirse de negro. Murrieta no discutió, solo le ofreció la cadena. Ella la sostuvo unos segundos y luego la dejó caer al suelo como si quemara. «El que anda suelto no es solo un monstruo, Joaquín, es una deuda, y alguien pagó el precio por adelantado». Las palabras de Marta se hundieron en él como astillas. Deudas, promesas, todo giraba en torno a lo mismo. Un pasado mal enterrado, una culpa que no se puede callar con oraciones. Esa noche el cielo se tornó púrpura antes de oscurecerse. No llovió, no sopló el viento, solo una quietud antinatural que anunciaba que algo se aproximaba. En la vieja misión, el suelo tembló levemente. Las velas del altar, encendidas por Joaquín sin motivo claro, se apagaron todas a la vez, como si algo hubiera exhalado. Muy cerca, una puerta chirrió en la sacristía. No había nadie, solo polvo en el aire y marcas en el suelo. Garras, 4 dedos, uno extendido como pulgar. Una criatura que caminaba como hombre, pero que se arrastraba por la oscuridad del mundo como un recuerdo enfermo. Al amanecer, Joaquín recorrió las colinas que bordeaban el pueblo. En lo alto del risco, donde los buitres suelen anidar, encontró los restos de un caballo. No lo habían comido, lo habían desgarrado, como si algo lo hubiera atacado no por necesidad, sino por instinto. Y allí, junto al cadáver, alguien había escrito con sangre en una piedra: «Él recuerda». Murrieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era solo una criatura, era un eco con forma, una figura nacida del odio, de la traición y de la sangre derramada en tierra que nunca debió ser hollada. Volvió al pueblo. Quería hablar con Eulogio, pero lo encontró en el suelo de la herrería, inconsciente. Alguien o algo había marcado su pecho con 3 líneas cruzadas, como un símbolo antiguo. No era un corte, era una quemadura, como si hubieran dejado hierro al rojo sobre su piel. Sobre el yunque, una pata de venado, cercenada, seca, cubierta de símbolos grabados con cuchillo, y junto a ella, una pluma negra, enorme, tan negra que parecía absorber la luz. Murrieta no necesitaba más señales, sabía lo que venía. Lo había sentido una vez antes, años atrás,
cuando cruzó el desierto de noche y encontró a su hermano arrodillado frente a un círculo de huesos, pronunciando un nombre que nadie debía recordar. Ahora ese nombre había vuelto y lo llamaba a él. El aire en la vieja misión era más denso que en cualquier otro rincón del desierto. No olía a incienso ni a madera vieja. Olía a tierra removida, como si debajo de esas piedras alguien se hubiese esforzado por enterrar un secreto. Y no lo logró del todo. Murrieta cruzó el arco vencido de la entrada con paso lento, como si sus botas respetaran la historia pisada. El silencio allí no era el mismo que en el resto del pueblo. Era más antiguo, más profundo, como si cada ladrillo respirara bajo la superficie. Rosario vivía sola entre las ruinas, ciega, de piel agrietada y cabellos como raíces secas. Parecía más un vestigio que una persona. Dormía en un catre cubierto de mantas oscuras y velas consumidas. A su lado colgaban campanas de hueso que no sonaban con el viento, sino con la presencia. Murrieta no dijo su nombre, no hizo falta. Ella lo reconoció por el sonido de sus pasos. «Has traído contigo el olor del que no olvida», susurró ella sin abrir los labios. «El que carga una promesa rota, eso lo atrae más que la sangre». Joaquín se quedó quieto. Rosario levantó una mano temblorosa y señaló hacia la pared, donde alguien, quizás ella o alguien que ya no respira, había pintado con carbón una figura deforme. Tenía cuerpo de hombre, garras de fiera y una luna negra en lugar de rostro. «Él viene con la luna», dijo Rosario, como si recitara un rezo que no busca redención. «Fue uno de nosotros, lo mordieron allá arriba en la sierra, donde el sol no alcanza y las cosas que caminan sobre cuatro patas a veces se alzan sobre dos». La voz de la anciana no tenía miedo, pero tampoco esperanza. Era la voz de alguien que lo había visto todo, de alguien que sabía que hay cosas que no se detienen con pólvora ni con plegarias. Sacó de un bolso desgastado una medalla envuelta en cuero. Joaquín la tomó con cuidado. Era pesada, de metal antiguo, cubierta de símbolos, indígenas que no reconocía, pero que lo hicieron temblar al tocarlos. «Si lo escuchas aullar, no lo mires», dijo Rosario, con los ojos ciegos fijos en algún punto que ya no pertenecía a este mundo. «Corre, no te detengas, no dispares. No hay bala que atraviese la carne de un condenado de luna llena. Él no muere con plomo, solo con memoria». Joaquín guardó la medalla junto al pecho. Sintió el frío atravesarle la piel como si fuera un fragmento de noche. Rosario extendió una mano y lo detuvo justo antes de que se marchara. «Él sabe quién eres, Joaquín, no por tu rostro, sino por lo que callas». Las palabras lo siguieron mientras cruzaba el pasillo de piedra resquebrajada. A su paso, una puerta se cerró sola, sin viento. Las velas se apagaron detrás de él, y en lo alto de la misión, donde la campana rota ya no tocaba, algo golpeó las paredes con fuerza animal. Esa noche, el cielo fue más claro que nunca. No había nubes, no había estrellas, solo una luna llena, enorme, imposible, como un ojo que todo lo ve. Murrieta se resguardó en la casa que había pertenecido a Marta Arrieta, cerrando cada ventana, reforzando la puerta con cadenas oxidadas que encontró en el corral. Pero no bastó. A medianoche, los perros del pueblo, los pocos que aún quedaban, comenzaron a aullar todos a la vez. No era un lamento, era una advertencia, un llamado ancestral. Y luego, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, todo enmudeció. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni el crujido de la madera al enfriarse. Solo pasos, pesados, irregulares, como si arrastrara una pierna, o como si cada pisada le recordara que ya no era completamente humano. Joaquín contuvo la respiración. Aferró el rifle, sabiendo que era tan inútil como una vela en una tormenta. A través de las rendijas de la ventana vio la sombra pasar,
alta, encorvada, con los brazos colgando más allá de las rodillas. No caminaba, se deslizaba. Cada paso dejaba un rastro de humedad negra que no se evaporaba con el calor. La criatura se detuvo frente a la puerta. No la tocó, solo respiró. Una exhalación larga, profunda, que hizo temblar las paredes. Joaquín sintió que el aire se le volvía pesado en los pulmones, como si ese aliento trajera consigo todo el peso de las almas atrapadas en sus garras. Y entonces habló, no con palabras, no con lengua, sino con un recuerdo. Una imagen lo atravesó como un rayo. Él, de joven, arrodillado ante una tumba sin cruz, prometiendo algo que nunca cumplió. Una promesa hecha en voz baja, con los nudillos enterrados en la tierra. La criatura no lo había elegido al azar. Había venido por lo que él no hizo, y mientras la sombra comenzaba a moverse otra vez, dejando marcas en la madera como si fueran cicatrices nuevas, Joaquín supo que la única forma de enfrentarlo era volver al lugar donde todo comenzó, donde el hermano que enterró con lágrimas nunca fue encontrado del todo. El sol se arrastraba detrás de los cerros cuando las siluetas de Joaquín y Eulogio comenzaron a perderse entre los riscos del norte. El mapa que llevaban era viejo, dibujado a mano con tinta corrida y líneas temblorosas. Lo había guardado un caporal borracho que trabajó en los túneles hasta que los gritos de los desaparecidos lo hicieron abandonar el campamento sin mirar atrás. Decía que la cueva no estaba marcada en ningún plano oficial. Decía que respiraba por las noches y que lo que allí vivía no tenía nombre porque los nombres le temían. Cuando llegaron, la encontraron abierta en la piedra como una herida mal cerrada, una boca rota en medio de la sierra. La entrada parecía haber sido tallada a golpes, no por manos humanas, sino por garras desesperadas. El suelo estaba cubierto de polvo negro que no era ceniza ni carbón. Era otra cosa, algo que no debía tocarse. Eulogio se persignó sin decir palabra. Joaquín descendió con el rifle a la espalda y la medalla de rosario colgando contra su pecho, como si aún tuviera fe en aquello que nunca lo escuchó. Dentro, el aire era espeso, como lodo. Cada respiración costaba. Los muros de la cueva parecían latir levemente, como si tuvieran su propio ritmo, como si tragaran la luz de los faroles. A cada paso, la oscuridad se cerraba un poco más, como si quisiera que no salieran, y lo más inquietante era el eco, porque no lo había. Las palabras se quedaban atrapadas en la garganta de piedra, como si alguien o algo las devorara antes de que pudieran rebotar. El suelo estaba marcado con rastros irregulares, líneas profundas, arrastradas, como si una criatura hubiera sido arrastrada por la cola o como si caminara sobre patas deformes. Y entre esas marcas, sangre seca que formaba hilos oscuros cruzando la cueva en distintas direcciones. Allí no había un solo camino, era un laberinto, una trampa. En las paredes comenzaron a aparecer símbolos, grabados con algo afilado, círculos incompletos, cuerpos humanos deformados, rostros desgarrados por fauces abiertas, criaturas peludas con piernas de hombre y manos de lobo. Uno de los grabados mostraba a una mujer arrodillada, con un niño en brazos y la sombra detrás de ella. Una sombra con ojos blancos y la luna en la frente. Joaquín la tocó sin querer y el muro estaba tibio, como si lo hubieran tallado esa misma noche. Eulogio tropezó con algo. Una bota, una sola, antigua, aún con el pie dentro, no completo. Al lado, un dedo humano, mordido hasta el hueso, como si alguien lo hubiera roído durante horas. Más adelante, otra señal, trozos de cuero cabelludo, ya secos, y una brújula oxidada que giraba sin sentido, aunque no había brisa. Y entonces, en la parte más profunda del túnel, lo vieron. Un mensaje escrito con sangre en la roca viva,
letras torcidas, temblorosas, como escritas por alguien que ya no sabía bien quién era. No soy yo cuando la luna canta. Joaquín se quedó mirando esa frase como quien se mira al espejo y reconoce una verdad que no quiere aceptar. Sintió algo moverse detrás de él. No era sonido, era presencia, como si la cueva respirara más, fuerte, más cerca, más dentro de su piel. Eulogio comenzó a murmurar oraciones antiguas, pero su voz temblaba, se quebraba en palabras que ya no recordaban el significado. Una gota cayó del techo. No era agua, era espesa, negra, pegajosa. Otra más. Luego el crujido de huesos, como si algo se estirara lentamente en lo alto. Joaquín apuntó su rifle hacia la oscuridad, pero no disparó. No aún. Lo que estaba allí no necesitaba mostrarse, solo dejaba que el miedo hiciera el trabajo. Un zumbido comenzó a llenar la cueva. No venía de los insectos, era un gemido largo, profundo, como si una garganta enorme estuviera a punto de despertar. «No estamos solos», susurró Eulogio, sin necesidad de ver. Y Joaquín lo supo, porque en lo más profundo de esa gruta, entre los grabados y los restos humanos, sintió que algo los observaba, no con rabia, no con hambre, con memoria. Aquello los conocía, y lo peor de todo es que no estaba dormido, estaba esperando, como si su regreso no fuera una amenaza, sino una cita. Un encuentro atrasado por años, una deuda vieja sellada con sangre bajo la luna, y entonces, desde el fondo, surgió un alarido que no era de este mundo, no era grito de hombre ni de bestia, era un lamento nacido de la tierra misma, un rugido largo, doloroso, como si cargara siglos de condena entre sus dientes. Joaquín retrocedió un paso, pero no huyó, porque sabía que esa voz no lo llamaba por curiosidad, lo llamaba por nombre. La noche cayó sin estrellas, como una manta densa, tejida con oscuridad y presagios. No fue una oscuridad natural, era otra cosa, más pesada, como si el cielo hubiera decidido apartar la vista de lo que estaba por suceder. En la herrería, Eulogio se rindió al sueño con la escopeta cruzada sobre el pecho, los párpados temblándole con cada crujido del techo, mientras el viento acariciaba las paredes con dedos invisibles. Pero Joaquín no cerró los ojos ni un segundo. Algo en su pecho ardía, no por miedo, sino por certeza. El tipo de certeza que solo tiene quien ya ha perdido demasiado. Se sentó junto a la ventana, con el rifle apoyado en las rodillas, mirando las sombras alargarse sobre la calle vacía. Todo estaba en silencio, un silencio que no pertenecía al mundo, que parecía brotar de la tierra misma. Ni los grillos se atrevían a cantar, ni los perros a ladrar. Era como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración. Y entonces, el aullido. No vino del este ni del oeste, no vino de ningún lado. Estaba encima, dentro, en todas partes. Un lamento largo, afilado, como si una garganta condenada gritara contra el cielo sin pedir ayuda. Solo desahogo. Un aullido que no pedía perdón, solo venganza. Joaquín se incorporó de inmediato. El suelo vibró con el galope de pezuñas. No era uno, eran muchas. Criaturas huyendo, vacas, caballos, quizá ciervos que dormían entre las ruinas, todos escapando sin dirección, como si algo invisible los hubiera empujado con las fauces abiertas. Entonces, el grito de un niño, agudo, breve, cortado de golpe, venía de la casa de al lado. Murrieta cruzó la calle en 2 zancadas, con el corazón retumbando como tambor de guerra. Empujó la puerta con el hombro y ésta se abrió como si nunca hubiera sido cerrada. Dentro no había nada, nadie, ni muebles, ni luz, solo el eco húmedo de lo que acababa de pasar. Pero el techo contaba otra historia, arañazos, profundos y largos, como hechos con garras de metal oxidado. Trozos de tejas rotas y sobre ellos gotas de
sangre fresca que aún brillaban bajo el reflejo de la luna. En la pared, una mancha oscura en forma de mano, no humana, alargada, torcida, como si cada dedo tuviera un propósito distinto, y ninguno fuera a tocar con suavidad. Entonces lo vio, no completamente, solo un fragmento, un movimiento imposible en la esquina de su ojo. Una silueta que cruzó el callejón en 4 patas, pero que se irguió antes de perderse tras las chozas. Era más alto que cualquier hombre, 2 metros o más. Su espalda estaba arqueada como si cargara siglos sobre los hombros, la piel cubierta de un pelaje negro, pegajoso, como si la humedad del inframundo aún lo envolviera. Y sus ojos eran carbones vivos, amarillos, intensos. No parpadeaban, no miraban, perforaban. Joaquín se congeló, no por miedo, sino porque entendió. Esa criatura no lo observaba por curiosidad, lo reconocía, lo buscaba, como si algo en él, algo enterrado y olvidado, la llamara. El viento cambió de golpe, trayendo consigo un hedor insoportable, hierro, tierra podrida y piel quemada. La criatura no estaba sola. La oscuridad temblaba con su presencia. Las sombras se volvían más densas a su paso. Las paredes sudaban humedad. Las puertas mal cerradas comenzaban a abrirse lentamente, y desde los rincones más profundos de las casas abandonadas se escuchaban sollozos. No humanos, no animales. Algo intermedio. Algo que lloraba no por dolor, sino por obediencia. Murrieta dio un paso atrás, no porque quisiera huir, sino porque sus piernas lo empujaron solas, como si supieran lo que su mente aún no quería aceptar. En ese momento, algo crujió sobre las vigas. No era madera, era peso, un peso que no debía estar ahí. Alzó el rifle, apuntó hacia el techo, nada, solo el silencio, hasta que una gota cayó sobre su mejilla. Era tibia, espesa, roja. Levantó la vista y por un instante eterno vio la criatura de frente. Sus fauces se abrieron, dejando ver dientes afilados como clavos. Su lengua colgaba como una serpiente y su pecho subía y bajaba al ritmo de un odio antiguo. No rugió, no atacó, solo respiró. Y esa respiración fue suficiente para que Murrieta sintiera cómo todo lo que había intentado enterrar durante años, el rostro de su hermano desaparecido, la promesa hecha en voz baja junto a una tumba vacía, el juramento que no cumplió, volviera como un golpe seco al pecho. La criatura saltó hacia la oscuridad sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado, como si la noche lo hubiera parido, y luego tragado. Joaquín cayó de rodillas, sin disparar, no por falta de valor, sino porque entendió que aquello que lo acechaba no era una simple bestia. Era una cicatriz abierta, una deuda sangrante, un pasado que había tomado forma y que esta vez venía a cobrar lo que le pertenecía. El sol aún no asomaba cuando Joaquín salió de la herrería. El aire cargaba ese olor amargo que queda después de una noche en que el miedo caminó con libertad. A lo lejos, el desierto parecía dormido. Pero en ese pueblo deshecho, todo estaba despierto. Cada rincón hablaba en voz baja, cada sombra tenía algo que decir. Murrieta se dejó llevar por el instinto, el mismo que tantas veces lo había salvado de morir con los ojos abiertos. Y fue entonces cuando la vio, una cruz sin nombre, plantada torpemente en la tierra reseca detrás de la herrería. No había flores, no había ofrendas, solo una cuerda desgastada colgando de un árbol seco que parecía más muerto que el propio suelo. Joaquín se acercó. El viento soplaba con dirección contraria, como si tratara de empujarlo lejos de allí. Pero él ya no tenía a dónde ir. Se arrodilló frente a la cruz, tocó la madera carcomida y sintió algo. No era tristeza, era culpa, aunque no suya. Algo había sido hecho allí, algo que no debía recordarse, pero la tierra
como el pasado no olvida. Eulogio apareció detrás de él sin anunciarse. Llevaba los ojos bajos, las manos sucias, la voz quebrada por dentro. «Era mi hermano, Nazario», dijo, como si esa confesión le quitara peso del pecho, pero le clavara espinas en la lengua. «Estábamos trabajando en las minas del norte cuando lo mordió algo. No lo vimos bien, una sombra entre la niebla, silenciosa, rápida. Los demás corrieron, pero él no, y sobrevivió. Tragó saliva, le temblaba la mandíbula. Sobrevivió, pero no volvió, no del todo. Pasaron días y no hablaba, no comía. Solo salía por las noches, y una madrugada regresó cubierto de sangre. Dijo que había matado a un coyote, pero yo encontré huellas humanas y un zapato de niño». Murrieta cerró los ojos, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Ya había oído esas historias. Cambiaban de nombres, de rostros, de acentos, pero la esencia era la misma. Alguien se alejaba de sí mismo. Alguien se convertía en algo que la luna conocía. «Yo lo até aquí, Joaquín, con mis propias manos». La voz de Eulogio ya era solo un hilo seco. «Lo até al tronco de ese árbol. Esperé a que volviera en sí, a que su mirada dejara de parecer la de un animal herido, pero nunca volvió, nunca. Así que cavé ese hoyo y lo enterré yo mismo». Guardaron silencio, el tipo de silencio que huele a polvo viejo y a secretos sin cerrar. Joaquín tocó la tierra removida. Había marcas, no de herramientas, de uñas, como si algo hubiera salido arrastrándose. Y junto a la raíz del árbol, algo más, un pequeño relicario de plata, manchado por la oxidación y por lo que parecía piel reseca. «Pero algo lo desenterró», dijo Eulogio bajando la mirada con vergüenza y terror. «No sé si fue él mismo, o si fue algo que vino por él, pero ya no está ahí. No desde hace semanas». Joaquín sostuvo el relicario en su mano. Al abrirlo, vio una imagen, borrosa, una mujer y un joven. Sonreían. Era un retrato familiar, roto por la historia. Lo cerró despacio y sintió un temblor leve en los dedos. La tierra aún vibraba, no en la superficie, debajo, como si algo se moviera, se arrastrara, esperara. «¿Le hiciste un hoyo o una jaula?», preguntó Joaquín con voz ronca. Eulogio no respondió. No podía. Sus ojos ya estaban llenos de algo que no se dice, porque sabía que, al final, su hermano no estaba muerto. Solo estaba dormido dentro de algo mucho más antiguo. Ese día, el sol apenas calentó. El cielo se cubrió de una neblina amarillenta que no venía de las nubes. Era como si el desierto estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que lo impensable saliera del monte a cobrar lo que le pertenecía. En la distancia, una figura apareció caminando por el borde del pueblo. No traía caballo, ni armas, solo un poncho oscuro cubriéndole el rostro y las manos ensangrentadas. Nadie se atrevió a salir a recibirlo, nadie. Solo Joaquín, que lo miró de frente desde la puerta de la herrería, sabiendo, sin necesidad de preguntar, que aquella figura había venido desde el otro lado de la historia, desde donde el tiempo se rompe y los hombres se olvidan de sí mismos. Y en el rostro oculto por las sombras, creyó ver los ojos de Nazario. Pero lo que brillaba dentro de ellos no era humano. La luna no salió esa noche, ni una estrella se asomó. El cielo colgaba sobre el pueblo como un manto de sangre espesa, quieto, expectante, como si algo allá arriba estuviera conteniendo la respiración antes del último acto. El viento no se movía, ni una hoja temblaba. La niebla llegó sin aviso, abrazando las piedras como si el desierto entero quisiera borrar su existencia. Una bruma densa, amarga, con olor a pólvora vieja y a carne mal enterrada. No era neblina natural, era humo del pasado regresando para envolverlo todo.
Joaquín y Eulogio se refugiaron en la iglesia, la única estructura aún en pie que parecía tener memoria. No por fe, sino por estrategia. Allí, entre santos mutilados y vitrales rotos, reforzaron puertas con madera bendecida hacía décadas, clavaron cuchillas en las entradas, rociaron sal en los umbrales y envolvieron cadenas viejas en las columnas. Nada de eso era garantía. Pero cuando el miedo no se puede nombrar, uno aprende a colgar esperanzas de cualquier símbolo oxidado. Eulogio rezaba sin voz, con la mirada perdida en el altar derrumbado, donde la figura del Cristo colgaba torcida, con los brazos partidos y el rostro cubierto de telarañas. Murrieta, en cambio, no rezaba. Solo limpiaba su rifle, colocaba los cartuchos sobre el banco y acariciaba la medalla de rosario, la única cosa que aún no había abandonado su cuerpo desde que esto comenzó. Sabía que no estaba preparado, pero también sabía que no podía huir, no esta vez. Y entonces, el aullido. No fue un sonido, fue un estremecimiento, como si el aire se rasgara de golpe, como si el mundo se partiera desde adentro. Fue más largo que los anteriores, más profundo, más humano. Los perros comenzaron a huir sin dirección, con los lomos erizados y las colas entre las patas. Las aves salieron disparadas de los árboles muertos como flechas perdidas, y después el silencio. Pero no un silencio vacío, uno lleno, cargado, tenso. Las ventanas de la iglesia estallaron todas al mismo tiempo, como si algo las hubiera gritado desde afuera. El polvo y los vidrios flotaron en el aire como escarcha sangrante. Joaquín se lanzó al suelo cubriéndose con el brazo y al alzar la mirada, lo vio. Entre las sombras del altar, donde la luz nunca llega, algo se movió con lentitud. Primero un brazo, o lo que parecía un brazo, largo, fibroso, cubierto de pelo espeso y oscuro. Luego el torso, encorvado, como si no pudiera sostener su propio peso. Y por último, la cabeza. Un cráneo deformado por la maldición, un hocico lleno de sangre seca, colgando como si el mundo le pesara demasiado. Su respiración era profunda, casi rítmica, como un tambor de guerra a punto de estallar. Babeaba, no por hambre, sino por costumbre. Sus ojos no eran ojos, eran brasas vivas, dos carbones encendidos, empapados de odio. Dientes como dagas torcidas sobresalían de una mandíbula imposible. Su cuerpo era una aberración entre músculo, hueso y algo más, algo que no debía existir. Caminaba con dificultad, pero no por debilidad. Parecía que el propio cuerpo lo rechazaba, que la criatura luchaba consigo misma a cada paso, como si dentro de ese monstruo aún quedara un resto de hombres suplicando que lo detuvieran. Joaquín disparó, una vez, dos veces. El estruendo rebotó en las paredes como truenos atrapados. Las balas lo atravesaron, abrieron carne, lo hicieron tambalearse, pero no lo detuvieron. Al contrario, lo hicieron rugir, un rugido que rompió vidrios ya rotos, que hizo crujir la madera del púlpito y temblar los candelabros como si la iglesia entera reconociera al demonio que se le venía encima. Eulogio gritó el nombre de su hermano con una mezcla de rabia y súplica. El monstruo se detuvo por un segundo, solo uno, un instante en que sus ojos parpadearon. Fue breve, pero real. Y en ese parpadeo, Joaquín vio algo, una sombra de Nazario, una imagen clavada como espina detrás de la bestia. No pidió ayuda, no dijo nada, solo estaba ahí, atrapado, observando. La criatura embistió con furia, arrancando bancas como si fueran papel. Saltó sobre las trampas de cuchillas sin titubear. Las cadenas se partieron como hilos viejos. La sal no ardió. Nada funcionó, porque aquello no era un cuerpo, era un castigo. Murrieta rodó por el suelo disparando a ciegas. El eco lo cegaba,
El humo lo asfixiaba, y entre cada estallido la criatura se acercaba más, como si no sintiera dolor, como si el fuego la alimentara. Entonces, algo golpeó la pared lateral de la iglesia. Un crujido sordo, una nueva presencia, otra figura. Alguien más había entrado, alguien que no era ni hombre, ni bestia, y la noche apenas comenzaba a teñirse de rojo. El suelo de la iglesia estaba empapado en sangre tibia y sudor antiguo. El aire ya no se respiraba, se tragaba con esfuerzo, como si algo invisible estuviera apretando los pulmones desde dentro. Las paredes lloraban humedad, y la cruz caída sobre el altar parecía mirar desde abajo la escena como un testigo mudo de una fe quebrada. La criatura, ese hombre deformado por el odio lunar y por una herida que venía desde más allá de la carne, se revolvía entre los bancos rotos, sacudiendo el polvo de siglos con cada espasmo de su cuerpo brutal. Eulogio, con los brazos heridos y los dientes apretados por el dolor, arrastró la cadena de hierro forjado que había guardado durante años en una caja sellada bajo tierra, junto al retrato de su madre. No era una cadena cualquiera. Estaba bendecida con palabras que solo ella conocía, envuelta en sal seca y empapada en aceite de coyol hervido bajo luna nueva. Era el único vínculo que quedaba entre lo humano y lo perdido, y fue esa cadena, oxidada por la espera y por el miedo, la que por fin logró sujetar a la criatura. Con un grito que no era de rabia ni de dolor, sino de memoria rota, el monstruo se tambaleó al ser atrapado, pataleó, se retorció, sus garras chocaron contra el suelo como puñales enloquecidos, pero no pudo avanzar, no pudo escapar. La cadena, envuelta ahora alrededor de su torso, brillaba débilmente como si algo en su interior se activara por fin. Murrieta no dudó. Ya no había espacio para rezos ni para remordimientos, solo para actos. Tomó la lanza improvisada que había construido con la empuñadura rota de un viejo sable y la hoja de una guadaña. Le temblaban los dedos, no por miedo, por lo que sabía que vendría después. Cruzó la nave principal como quien camina por su propia tumba, pisando entre fragmentos de bancas y casquillos vacíos. El monstruo levantó la mirada y lo vio. No rugió, no gruñó, solo respiró, como si algo dentro de él también esperara ese final. Joaquín apretó los dientes y, en un solo movimiento, le hundió la lanza entre las costillas directo hacia donde antes palpitaba un corazón. La madera crujió, la carne se abrió, y un alarido desgarró los muros de la iglesia como si la misma piedra gritara junto a él. Entonces, el cuerpo cayó, pero no se deshizo, no ardió, no desapareció como un mal sueño, solo se encogió, poco a poco, hasta volver a su forma original. Allí, en el centro de la iglesia destruida, yacía ahora Nazario, desnudo, cubierto de sangre, con la piel marcada por cicatrices antiguas y los labios partidos por tanto tiempo en silencio. Temblaba. No por frío, sino por el peso de haber regresado, aunque fuera por un momento. Eulogio se arrodilló junto a él, sin saber qué decir. Porque, ¿qué se le dice a quien uno mismo enterró? Nazario, con la voz apenas audible, habló entre jadeos. «Gracias, hermano, por no soltar la cadena». Joaquín se acercó también. No dijo nada, solo lo miró. Por primera vez en toda esa pesadilla, los ojos del caído no eran amarillos, eran cafés, como habían sido antes, como los de un hombre. Los mismos ojos que Joaquín había visto llorar cuando niños, cuando ambos aún soñaban con un futuro sin maldiciones. Nazario murió con los ojos abiertos, mirando el techo ennegrecido, como si esperara ver el cielo por última vez. Pero no lo vio, porque lo único que había sobre ellos era sombra. Eulogio cerró los párpados de
Su hermano, con las manos cubiertas de tierra y pólvora, no lloró. Ya no quedaban lágrimas, solo un silencio denso, inmóvil, que se instaló en el centro de la iglesia como un fantasma sin forma. Murrieta se levantó y caminó hacia la entrada. Abrió las puertas. La niebla seguía allí, más espesa, más roja, como si el sacrificio no hubiera sido suficiente, como si la criatura hubiera dejado algo detrás, un eco, una grieta abierta, una deuda mayor. Y allí, frente a la iglesia, clavado en el suelo, como una advertencia, apareció algo que ninguno de ellos había traído. Un cuerno partido, retorcido, ensangrentado, con símbolos grabados a fuego. Joaquín lo tocó con la punta del rifle. Estaba caliente. La criatura que vencieron no era la única, y la noche aún no había terminado. Las huellas del caballo se deshicieron rápido en la tierra suelta, como si el mismo desierto se negara a guardar testimonio de lo que había pasado. Joaquín Murrieta se alejó sin mirar atrás, no por indiferencia, sino porque sabía que algunas imágenes, si se vuelven a mirar, se quedan en uno para siempre. Llevaba el sombrero bajo, la medalla de rosario colgada al cuello, y una mirada perdida más allá del horizonte, más allá de la historia. No había victoria, no había alivio, solo un nuevo silencio que pesaba más que el anterior. Eulogio se quedó atrás. Con las manos temblorosas y los ojos secos, cavó una tumba sin nombre junto al árbol quebrado. No pronunció plegaria alguna, solo apretó los dientes y empujó la tierra sobre el cuerpo de su hermano, con la misma fuerza con la que años antes había jurado protegerlo. Plantó una cruz hecha de restos de la vieja herrería. Clavó la cadena en la raíz del árbol y se marchó, no porque quisiera, sino porque entendió que aquel lugar ya no era tierra, era advertencia. El pueblo volvió al silencio, sí, pero no a la paz. Las puertas siguieron cerradas, las ventanas cubiertas. Nadie tocó las campanas de la iglesia. Los pocos que quedaban hablaban en murmullos y se persignaban sin razón. El oro dejó de importar. Las minas se sellaron con piedras y sal. Nadie volvió a mirar hacia el norte, y sin embargo en las madrugadas sin luna, algunos dicen que el viento trae un quejido, un susurro húmedo que cruza las casas vacías y se enreda entre los huesos de los que aún respiran. No es un aullido, es algo más hondo, como si la criatura aún buscara, como si la piel que dejó atrás fuera solo una máscara rota, como si algo más estuviera creciendo bajo la tierra, esperando otra forma, otra voz. Murrieta no volvió a hablar de lo que pasó, ni siquiera cuando el mezcal ardía en su garganta o cuando las balas silbaban cerca de sus orejas. Pero en sus noches más largas, en esas donde el fuego no calentaba y el sueño no venía, se le veía escribir pequeñas notas, fragmentos, confesiones que escondía entre las hojas secas de un diario sin título, un testamento que nadie leería completo, porque estaba escrito en trozos de alma. Él sabía que lo que enfrentó no murió, solo se arrastró entre grietas, buscó otra forma, se aferró a una piedra o a una sombra y allí se quedó, esperando. Tal vez en la siguiente tormenta regrese, o tal vez nunca se fue, y en la última página de aquel cuaderno maldito hay una sola frase, garabateada con tinta seca y miedo fresco. No somos lo que recordamos, somos lo que no queremos volver a ver. Cuentan que una vez, muchos años después, un niño se acercó al pozo detrás de la iglesia. Estaba solo. Nadie lo vio, pero esa misma noche su perro apareció con el lomo herido y las patas cubiertas de tierra húmeda. Junto al pozo, en la piedra que alguna vez tuvo una cruz, aparecieron marcas de garras. ¿Conocías esta historia? ¿Tú qué habrías hecho si hubieras estado allí?
¿Y cuántos secretos malditos crees que aún se esconden bajo el polvo de este desierto? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.